Ciencias, Historia de las Artes. En esta serie se presentan expositores que, en base a un paper que circulamos hoy en la modalidad de conferencia magistral, en el caso de hoy, exponen avances o resultados de sus investigaciones históricas. En la serie hemos tenido expositores de gran nivel, como el historiador del arte Thomas Cummings, el historiador Frank Salomon y el historiador Juan Carlos Estenssoro, entre muchos otros. El tema sobre el que nos va a hablar hoy Rafael Polo es epistemología en la historia intelectual. Me interesa mucho su reflexión porque la epistemología es uno de los términos que utilizamos con muy poca precisión. Recuerdo que cuando era estudiante se refería o respondía a las preguntas de cómo sabemos y cuáles son los límites de lo que podemos conocer. Hoy en día, en cambio, las ciencias sociales parece ser más bien sinónimo de lo que Foucault llamaría saberes, es decir, se refiere más a contenidos, a los contenidos de las ideas, que a los procedimientos a través de los cuales conocemos. En las reflexiones historiográficas clásicas hay algunas referencias epistemológicas. Se me ocurre el famoso dictum positivista de Ranke, que el historiador debe contar la historia tal como ocurrió. Las reflexiones de Mark Bloch o Paul Bain sobre la utilidad y los límites de los conceptos analíticos. La discusión de Hayden White sobre el rol de los tropos retóricos en el conocimiento histórico. Las nociones de los historiadores postmodernos sobre cómo el lenguaje, o nuestros intereses, o nuestro parti pris, media el conocimiento histórico, incluso incide en los documentos de archivo que examinamos, que también serían mediados. Este escepticismo en relación a nuestras propias investigaciones en cuanto a los documentos de archivo es algo que compartimos hoy casi todos los historiadores. Pero todas estas reflexiones por parte de historiadores han sido bastante provisionales y poco sistemáticas. ¿Acaso filósofos como Robin Collingwood en los años 50 fueron más lejos al elaborar las ideas de Dilthey en cuanto a la empatía como acceso a los valores e intenciones de los lectores, como el objeto de conocimiento, o el rol de la imaginación en la escritura de la historia? Ambas tesis antipositivistas que distinguen entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Así que tengo mucho interés en lo que nos va a decir Rafael Polo, en un tema que la verdad es que sigue siendo un enigma para la mayoría de los historiadores practicantes, o es considerado todavía una distracción de la supuesta verdadera labor del historiador, que es analizar el pasado. Cedo la palabra a Rafael. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar acá. El título de la conferencia es Epistemología e Historia del Pensamiento, pero antes de dar lectura al texto preparado, quisiera eliminar algunos equívocos que pueden darse. No se trata de hacer una epistemología de las distintas formas de hacer historia del pensamiento o historia intelectual. No me estoy preguntando sobre las posibilidades y los alcances de las distintas teorías o de las distintas escrituras históricas sobre las ideas, ¿sí? Sino más bien trato de mostrar un resultado de un proceso de investigación ya de varios años, pero que al mismo tiempo generen dudas, preguntas, dejen algunas inquietudes en el terreno. Lo segundo es llamar la atención sobre un vocablo que se usa con mucha frecuencia, esto de hablar de epistemología, de hablar de epistemología para todo, ¿no? Incluso en días anteriores escuchaba que una universidad proponía hacer una epistemología del turismo, ¿no? Y lo cual ya va realmente al hecho, a un absurdo, porque la epistemología se pregunta sobre todo y de modo fundamental sobre los modos de producción del conocimiento o sobre las formas en cómo las ciencias
piensan, sus objetos y las construyen. Bien, para empezar esta exposición, he tomado como un epígrafe que parece sintetizar todo lo que vamos a hablar acá ahora, ¿sí? De Jacques Rancière, en su texto La partición de lo sensible. Rancière dice lo siguiente: los enunciados políticos y literarios tienen efectos sobre lo real, definen modos de palabra y de acción, pero también regímenes de intensidad sensible, trazan planos de lo visible, trayectorias entre lo visible y lo visible, relaciones entre modos de ser y modos de decir, definen variaciones de las intensidades sensibles, de las percepciones y capacidades de los cuerpos, se apoderan así de los seres humanos corrientes, ahondan distancias, abren derivaciones, modifican las maneras, las velocidades y los trayectos que les permiten adherirse a una condición, reaccionan a situaciones, reconocen sus imágenes. Reconfiguran el mapa de lo sensible mediante una iluminación de la funcionalidad de los gestos y los ritmos adaptados a los ciclos naturales de la producción, la reproducción y la sumisión. El hombre es un animal político porque es un animal literario que se deja apartar de su destino natural por el poder de las palabras. Esta literalidad es al mismo tiempo la condición y el efecto de la circulación de los enunciados literarios propiamente dichos. Fin de la cita de Rancière. Hace mucho tiempo que debí ensayar esta exposición, hacer un recorrido sucinto por las distintas posibilidades abiertas en este campo problemático de la historia intelectual o la historia del pensamiento. Se tratará de mostrar los enlaces, las vinculaciones posibles, esperables, entre algunas tesis de la epistemología, especialmente de la escuela francesa, con la escritura de la historia del pensamiento. ¿Escritura? ¿Qué puede ser la historia del pensamiento sin una interrogación sobre las escrituras, los modos de abordaje de lo decible? La escritura, como sostenía Derrida, está poblada de las categorías metafísicas que operamos con estas categorías dentro del lenguaje académico, dentro del lenguaje cotidiano, que nos impone sus ritmos, sus edades temporales, de manera que cada préstamo concreto arrastra hacia él toda la metafísica. Queremos afirmar, sin duda alguna, el carácter problemático de la definición misma de la historia intelectual, de su estatus en el campo de las ciencias sociales, por la complejidad y la fragilidad de su objeto. Podríamos decir, si acaso sirve la descripción, que es un lugar fronterizo, convergen y se entrecruzan por un lado la teoría histórica, las distintas gramáticas epistemológicas y los debates filosóficos. Se puede decir que la historia del pensamiento es un saber que piensa el pensamiento que piensa, esto es, interroga sobre los modos de constitución de sus objetos, de sus premisas, de sus posibilidades y de sus lenguajes. La exposición que realizo trata de mostrar en lo posible la trayectoria de un trabajo de dilucidación, las dificultades y las posibilidades que este trabajo abre, el modo en que la crítica construye sus objetos. El recorrido que les propongo se articula alrededor de una inquietud. ¿Es posible romper el presente de una escritura? El presente comprendido como la objetivación de un modo de interpretar el ser histórico que somos, que se encuentra materializado en instituciones, corporalidades, subjetividades, prácticas. Para describir esta afirmación, recordemos uno de los conceptos formulados por Gastón Bachelard, razón materializada. La razón materializada, dice Bachelard, es la razón científica que se objetiviza. La razón científica produce un orden de comprensión del mundo natural, también del mundo sociohistórico, por medio de la elaboración de arquitecturas conceptuales. Lo somete a sus dispositivos, estos sean técnicos, de cálculo matemático, lógicos, probabilísticos, institucional, estratégico, político, etc., y lo convierte en instrumento, en técnica, en racionalización técnico-institucional de lo social, con lo cual se interviene en la realidad que es conceptualizada. La razón materializada, planteada por Bachelard, toma realidad histórica e institucional. Para eso es necesario que partamos de una base, que partamos al menos de una afirmación general. Hay que preguntarse cómo una época ha sido objetivada, es decir, considerar cómo pensó sus pensamientos, en qué supuestos cognitivos se afirmó a sí misma, qué procedimientos llevó a cabo. Se trata de reconstruir sus temáticas, sus sueños, sus deseos, sus estrategias conceptuales de apropiación de los conflictos sociales, de los conflictos históricos, de las problemáticas de las identidades. Considerar que los acontecimientos no son solamente del orden social,
y político, sino también mostrar que hay acontecimientos en el orden del pensamiento, que hay fracturas epistémicas. ¿Cómo ha sido subjetivado? Se trata de mostrar de qué tipos de textos una época ha sido capaz de producir. Una época se subjetiva en sus textos, literatura, poesía, informes de investigación, libros, también en sus construcciones arquitectónicas, en sus embalses, en sus ciudades. Considerar que estos textos son esfuerzos de comprensión e inteligibilidad de una experiencia determinada. En este sentido, un concepto como una imagen, por principio, es un esfuerzo de definición de la experiencia social e existencial histórica que hace posible la construcción de narrativas. Si consideramos que una época se subjetiva en sus textos, esto es, los textos siempre interpretados como un lugar de objetivación de las categorías del pensamiento y el cómo pensó sus pensamientos sin reducirlo a un catálogo de temáticas, sino a modos de problematización, la historia del pensamiento se enfrenta a la heterogeneidad de textos. Que una época se subjetiva en sus textos no se refiere a una interpretación mecánica en la escritura o de las palabras reflejo en la conciencia. Lo que se reconoce es la posibilidad de la interrogación. ¿Qué se pensó? ¿Cómo fueron pensados esos pensamientos? Si existe continuidad o ruptura con las narraciones anteriores, los textos transformados en documentos se constituyen en signos de un esfuerzo de comprensión e interpretación, de apropiación y de definición de los acontecimientos. La subjetivación de una época no se localiza solamente en los textos escritos, sino en el conjunto de las creaciones humanas que pueden ser leídos finalmente como textos. Sin embargo, la apropiación del mundo se lleva a cabo en el lenguaje, es lingüístico. Esta apropiación produce sentido, genera significaciones. La apropiación del mundo, por lo tanto, produce relatos, es textual. Pero, ¿qué es un texto? ¿Cómo estamos comprendiendo la idea del texto? El texto como un artefacto cultural construido por medio de palabras, proposiciones, relatos, ¿sí? O todo aquello que puede ser identificado como un texto, el mito, ¿sí? Una catedral o un conjunto arquitectónico, ¿sí? Pero el texto es, por un lado, la exposición ontológica de un modo de vivir, pero también es el espacio de una gramática epistemológica, es decir, de una forma de construir un conjunto de supuestos a partir de lo cual algo de lo real se vuelve inteligible o se hace posible un tipo de inteligibilidad. ¿Sí? Un texto, siguiendo a Yuri Lohmann, el semiólogo más importante de la antigua Unión Soviética, ¿sí? El líder máximo de lo que se llamó la escuela de Tartu. ¿Sí? El texto por principio es un enigma que debe ser descifrado. Es una máquina, dice Lohmann, una máquina histórico-social que produce objetivaciones al mismo tiempo que produce cuerpos, que produce subjetivaciones. Un texto produce, da forma sentido a una experiencia, la vuelve narrable. ¿Sí? Y por otro lado, un texto constituye programas mnemotécnicos reducidos, transporta por un lado y actualiza una tradición cultural. Es decir, lo que no podemos descuidar en esta perspectiva es que un texto siempre inscribe, muestra o delinea una posibilidad para el pensamiento reflexivo, una posibilidad para el pensamiento crítico. Se trata, por lo tanto, en la historia del pensamiento de demostrar la dinámica de pensar, de las continuidades que se empeñan las tradiciones, de los desplazamientos y de las discontinuidades históricas. La primera forma de lectura de un texto, sin duda, la realizamos desde los valores más cotidianos, desde las creencias, los esquemas de pensamiento más arraigados, más naturalizados. Todo esto se realiza de un modo práctico, como diría Bourdieu. La creencia no es solamente una idea, es un acto práctico, por lo tanto establece relaciones con la realidad, relación de mutua incidencia. La relación con lo real, con la realidad, es por principio tensional. De esta manera, nuestra primera manera de entender, de observar, de percibir, está marcada por el horizonte histórico dentro del cual habitamos. Descubrir el problema es reconocer un campo de batalla. Es un objeto, describir un problema es mostrar la existencia de un objeto litigioso, como sostiene Rancière. Un texto, por lo tanto, es el producto de un campo de fuerzas en el cual no hay gratuidad, no hay neutralidad. ¿Sí? Un texto interviene en una batalla por los conceptos de comprensión de un acontecimiento, en la forma de la estructuración de una mirada teórica o de una mirada política,
un texto también muestra la disputa por los fundamentos de la verdad, de la realidad y el conocimiento. La intervención de un texto, por lo tanto, produce efectos en otras prácticas, regula otras prácticas o pone en crisis las posibilidades mismas de ello. Esto me lleva a una primera afirmación. Hacer historia del pensamiento supone cuestionarse sobre el orden de lo posible, un orden que es al mismo tiempo epistemológico y político. ¿Y por qué político? Quisiera recurrir a una afirmación dada también por Charles Rancière en sus 10 tesis sobre la política. ¿Sí? En su tesis séptima, Rancière al final sostiene: la política es primero una intervención sobre lo visible y lo enunciable. Dicho de otro modo, la política tiene que ver con la forma en cómo construimos las narraciones y en los principios de verdad en que éstas se sostienen y en la idea de realidad que construyen. Con lo dicho, los objetos de los que se ocupa la historia del pensamiento no nos son inmediatamente aprensibles. Más aún, si consideramos que no se trata de objetos preexistentes, sino de constructos intelectuales desde los cuales se aspira a percibir las continuidades, discontinuidades y fracturas en las formaciones discursivas, desde las cuales se ha hecho posible un conjunto de enunciados y de objetos que operan como aquello que abre un horizonte posible de inteligibilidad. Segundo, no se encuentra relacionado solamente con lo que se ha pensado, aquello que puede considerarse que puede ser descrito a través de una narración que detalla lo que fue, sino con la idea de que nos hacemos sobre lo que es el pensamiento, sus temporalidades, sus premisas y sus transformaciones. Tercero, no están definidas sus fronteras, ni son plenamente demarcables. La historia del pensamiento, como dije hace un momento, se sitúa en una frontera muy compleja, dinámica y profundamente conflictiva. ¿Sí? Por un lado, provenientes de la epistemología, pero cuando hablamos de epistemología estamos hablando de un campo muy vasto. Por un lado, tenemos la escuela francesa, ya sea la epistemología histórica de Bachelard, la historia epistemológica de Charles o la propuesta de la arqueología del saber de Michel Foucault como ruptura de las anteriores. ¿Sí? Se marca también la teoría histórica, en esta pregunta que la teoría histórica no permanentemente realiza y que permanentemente está como ausente su respuesta: ¿qué es esto de lo histórico? ¿Sí? Y sin duda alguna el debate filosófico contemporáneo, un debate sobre el carácter contingente del mundo. Con lo dicho, la producción de las premisas de la historia del pensamiento no es un diálogo solo con el objeto del que se ocupa, sino es un diálogo permanente con los otros saberes. En nuestro país, la historia del pensamiento se ha movido fundamentalmente en dos perspectivas. La primera ha planteado la comprensión de las ideas, de las representaciones sociales, los textos literarios o sociológicos, desde la perspectiva de la teoría marxista de la ideología como falsa conciencia y como lugar de objetivación de la conciencia y de los intereses de clase. ¿Sí? La segunda se ubica en el marco tradicional de la historia de las ideas, expresado de modo conciso en los planteos de Arturo Andrés Roy, filósofo argentino que radicó muchos años acá en el Ecuador. Nosotros nos apartamos de ambas perspectivas por la historia del pensamiento como producción de narrativas, al enfatizar la dimensión práctico-conceptual en la producción de sus objetos como un eje gravitacional de las narraciones, sostiene la importancia de hacer explícitos los supuestos que hacen posibles esos objetos. Esto significa apartarse tanto de la historia como juego de oposición, ciencia e ideología, como de la perspectiva del sujeto, pero también apartarse de la historia tradicional de las ideas. Se trata, ante todo, de romper con el predominio del lenguaje referencial, el concepto, la representación como expresión, reflejo o índice de aquello que acontece fuera del lenguaje. En su libro Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, Arturo Andrés Roy sostiene la necesidad de encarar la historicidad de las ideas desde el enfoque de la historia de las ideas, la historicidad de las ideas desde el enfoque de la historia de las ideas, en las que se analizan las formas del pensamiento, en particular el filosófico, como una de las formas del pensamiento social. Arturo Andrés Roy, propuesta que se inscribe en la búsqueda de la originalidad, la peculiaridad y el carácter del pensamiento latinoamericano en que se empeñó la filosofía de lo americano, que formó parte del horizonte discursivo latinoamericano entre la década de los años 40 a 1980, ¿sí? En las que están involucrados autores como Leopoldo Sea, Augusto Salazar Burni, Francisco Miró Quesada, Abelardo Villegas, Agustín Cueva, entre otros. Para Roy, el saber filosófico es una práctica que surge de la inserción del sujeto empírico en el devenir histórico,
donde el sujeto se pone a sí mismo como valioso, esto es, el sujeto se convierte en autor de su propia historia en la que busca hacerse cargo de sí mismo a partir de la normatividad de lo que él denomina el a priori antropológico. Cito: el a priori antropológico, dice Roy, en cuanto es fundamentalmente un ponerse, exige el rescate de la cotidianidad dentro de los marcos de esta última función contingente y no necesaria. Fin de la cita. El sujeto, para hacerse cargo de sí, lucha por su reconocimiento en el terreno de la praxis social. Para autoconstituirse como sujeto, debe arribar a una toma de conciencia de su circunstancia, no como un individuo singular, sino como parte de unos otros. Por lo dicho, con el a priori antropológico se centra en la preocupación sobre el sujeto en el proceso del autorreconocimiento, en el juego de las estructuras sociales, especialmente aquellas que impiden al hombre humanizarse. Autoconstituirse como sujeto implica, para Arturo Andrés Roy, un proceso de desalienación, una trayectoria de toma de conciencia de la situación. Con estos supuestos, elabora una historia de las ideas latinoamericanas en la que indica los momentos de la autoconciencia del sujeto latinoamericano. Constituirse para Roy, como para los pensadores que compartieron su ruta, como sujetos plenamente en América Latina, implica un proceso de transformación radical político, lo que llamaron la revolución social. Del mismo modo, en su trabajo Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, propone rastrear los distintos periodos del pensamiento ecuatoriano en relación a los momentos de estructuración de la totalidad social. Comprende la filosofía como un saber normativo, donde se formó una demanda social de un sujeto en un proceso de autorreconocimiento, de modo que la naturaleza del discurso filosófico está dada por el momento justificatorio, esto es, el papel en que las categorías y los conceptos operan en la justificación de la acción de una clase y le proveen los elementos para estructurar una visión del mundo. Cito: el quehacer filosófico no es ni puede ser ajeno a las características epocales de los modos de producción y de las relaciones sociales que se imponen. Fin de la cita. La formulación de la demanda se encuentra implicada para Roy en el proceso de la sociedad como un todo, es decir, busca la determinación material, la estructura del modo de producción, el lugar desde el cual las ideas son producidas y por lo tanto pueden ser explicitadas. Finalmente, la periodización de las ideas está sometida a la periodización de los modos de producción social. El pensamiento filosófico y las formas de pensamiento social están determinadas en última instancia por las contradicciones en la estructura de producción. De manera que la filosofía y el pensamiento social no están ajenos al conflicto ideológico, pero tienen la capacidad, la filosofía o la sociología, de reconocer sus condicionamientos sociales desde donde elabora su discurso, esto es, permite mostrar al pensamiento en su doble situación de condicionado y condicionante, como también su doble función de saber ideológico y de saber crítico, una tensión que estará presente en la década que va de los años 60 a los años 90. Un ejemplo de la propuesta de Roy es el paso del trabajo servil y esclavista al trabajo asalariado, que hace posible la producción del discurso liberal. El liberalismo nace con el combate al trabajo servil y justifica la nueva estructura de dominación que favorece la burguesía emergente en el Ecuador y va a tomar cuerpo en la obra de José Peralta o Belisario Quevedo. La historia de las ideas en esta perspectiva enfatiza el proceso de constitución de un sujeto en la toma de conciencia de su subjetividad en la totalidad de la estructura social. La filosofía cumple un papel de fundamentación de una visión del mundo y no de problematización. La propuesta de llevar adelante investigaciones en la perspectiva de la historia de las ideas se realiza en el marco generado por Arturo Andrés Roy a finales de la década del 70 y que genera lo que conocemos ahora como la Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, cuyo marco de discusión es justamente el problema de la constitución de una cultura nacional o el interrogarse acerca de la posibilidad de una cultura nacional. La emergencia de historia de las ideas no está separada en el contexto de los años 60 de un impulso nacionalista al preguntarse sobre las posibilidades reales de la construcción de una cultura nacional, las que debían ser rastreadas en el pasado con la recuperación de las formas de pensamiento que contribuyen a la creación de una cultura auténtica. Sin embargo, Roy no se ubica en la tesitura crítica que construyó la izquierda en el país, pero converge con ella en la preocupación acerca de un sujeto latinoamericano que solo alcanzará plenamente su autoconciencia y reconocimiento con la desenajenación de la continuidad colonial en las estructuras del subdesarrollo. Uno de los límites en la analítica de historia de las ideas propuestas por
Roy se encuentra justamente en uno de los supuestos de su operación. La constitución del sujeto a través de la toma de conciencia de su circunstancia histórico-social a partir del uso de un sistema de códigos que operan como mediación entre conciencia y circunstancia y que tomará materialización en el partido político. Al definir el lenguaje como mediación, se enfatiza su carácter instrumental. No hay hechos económicos o sociales, sino sin la mediación de formas lingüísticas, pero las formas lingüísticas solamente muestran lo que ya está, no son el espacio performático de la constitución de un objeto, cuya última estructura se enunciaría en forma de juicios de valor. Sin duda, el sujeto es concebido como autoconciencia, como principio fundante del lenguaje y del sentido, en el que se reconoce la intencionalidad en el discurso y en la acción. La historia de las ideas en este marco plantea la descripción de la intencionalidad de un sujeto en un contexto discursivo como posibilidad de inteligibilidad. A pesar de lo dicho, Roy reconoce la importancia de la dimensión simbólica, discursiva de los procesos históricos en la constitución de los horizontes de visibilidad e inteligibilidad. Sin embargo, se queda a medio camino de una ruptura con la filosofía ilustrada de la conciencia al afirmar el carácter normativo del a priori antropológico. Maurice Blanchot manifestaba que los nombres comunes con los cuales nosotros hablamos sobre las cosas o sobre el pensamiento, como por ejemplo cuando decimos noche, lluvia, día, felicidad, no son las mismas cosas a las que se referían los antiguos griegos, aunque sean las mismas palabras, ya que no fueron abstraídos de la misma manera. La palabra es abstraída y se inscribe en un régimen de pensamiento, en un régimen discursivo, para decirlo de modo de Foucault. Esto es al interior de un orden de lo visible y de lo decible. En este sentido, la palabra instituye cierta visibilidad, una manera de ver y de percibir las cosas como de significarlas. Por tanto, no existe una palabra neutra, sino que al encontrarse escrita en un orden de pensamiento adquiere cierta perspectiva de inteligibilidad. La palabra, por lo tanto, siempre sitúa y está situada. La historia del pensamiento no es la puesta en escena de nombres propios o de los descubrimientos que estos realizan, es la historicidad de los conceptos, de las epistemes, del campo de lo visible que instituye, de sus usos y prácticas que generan, entre los efectos en la política y en las instituciones que propician. Las positividades, como sugiere Foucault en Las palabras y las cosas, emergen al interior de un campo epistemológico que actúa como su campo de posibilidad, donde cada una de las demarcaciones y distinciones que dan como resultado los objetos del saber son el resultado de la aplicación de principios contingentes que Foucault denomina los a priori históricos. Esto es el conjunto de reglas que definen un régimen posible de objetos pensables. En este sentido, el cómo se construyen los campos de visibilidad puede ser considerado como una manera de hacer historia del pensamiento. Esto no se reduce a hacer un catálogo de ideas, comentarios, teorías de los pensadores o de los trabajadores intelectuales que los trabajadores intelectuales han efectuado. Lo que se lleva a cabo es la descripción histórica de un trabajo de construcción al interior de un régimen de pensamiento donde se funda un objeto, fundación que es ruptura y discontinuidad con el régimen anterior y la producción de nuevas reglas de generación de enunciados y de nueva forma de fundamentar la verdad. La visibilidad en esta perspectiva no es un acto óptico, sino una posibilidad abierta por el régimen de pensamiento, esto es, las reglas desde las cuales un saber produce sus enunciados, sus temáticas, su legibilidad, sus maneras de operar el conocimiento. Es a lo que se refiere Rancière cuando discute la oposición de si la historia es ciencia o literatura. El problema no es saber si el historiador debe o no hacer literatura, sino cuál la hace. Esto es, cuáles son los objetos que ha instituido como pensables. La visibilidad, por lo tanto, se encuentra asociado a la aparición de los saberes que definen un campo de intervención, es decir, el saber como un dispositivo práctico que produce tipos específicos de enunciado y un campo de intervención institucional y político posibles. El régimen de pensamiento designa lo que puede ver y decir respecto a un fenómeno, el cual existe como comprensión y explicación solamente en los enunciados y visibilidades que dan cuenta de él y lo describen. Los saberes, las disciplinas, emergen al interior de una querella de las racionalidades que buscan conseguir la legitimidad para dar cuenta de la verdad de un objeto. La ruptura o instalación de un objeto de saber implica la fractura de un horizonte de inteligibilidad y de visibilidad que han permanecido como hegemónicos, como de su tejido socioinstitucional y de sus mundos subjetivos.
Es un acto de vivir las cosas, como dice Deleuze a propósito de Foucault, que abre la posibilidad de susurrar el campo de visibilidad. Se trata de hendir, romper, preguntar en las palabras sus posibilidades no dichas. Esto significa llevar a cabo intervenciones con la finalidad de romper ideas preconcebidas, suposiciones que circulan con la producción de conceptos, representaciones. Nos interesamos entonces, sigo aquí nuevamente Rancière, en las formas de percepción, en los actos intelectuales, en las decisiones que presidieron la formación de esas pequeñas repúblicas, en la constitución de sus objetos, sus reglamentos y sus fronteras. Esta actitud considera las disciplinas como formaciones históricas constituidas en torno a objetos litigiosos. Las palabras, como hemos dicho, no son neutras, sino que se encuentran inscritas e inscriben perspectivas muy concretas. Por un lado, están cargados de intenciones por parte de los agentes que la usan y de los contextos en los que se enuncian. Por otro lado, las palabras están habitadas por semánticas dentro de la lógica del régimen del pensamiento. Las palabras, como los conceptos, no son elementos, no son átomos, como están cogidos en una sintaxis y un sistema. Cada préstamo, y repito lo dicho por Derrida, cada préstamo concreto arrastra hacia él toda una metafísica, lo que hace necesario un trabajo de reconceptualización de la palabra o del concepto para dotarle de una semántica específica en la configuración de un objeto de saber o para perseguir la forma en cómo se construyó los significados de un objeto. Las palabras, al encontrarse inscritas en la sintaxis de los enunciados, objetivan el mundo de lo visible y de lo decible, marcan la experiencia de lo sensible y significan situaciones concretas de los agentes históricos. La palabra, al encontrarse inscrita en un régimen de pensamiento específico, funciona como un operador de visibilidad del objeto y como campo de intervención. Pierre Bourdieu nos aporta elementos importantes para comprender desde la sociología la eficacia de las palabras en la instauración de un mundo y de unas subjetividades sociales. Todas las palabras, al contribuir a nominar el mundo, contribuyen a instaurar la percepción que del mundo social se hace en los agentes. La visibilidad, como ya hemos mencionado, abre un mundo de percepciones y contribuye a construir la estructura del mundo que nombran. Las palabras no solo están cargadas de semánticas potenciales, sino que además adquieren resignificación y poder por los ritos de institución como mecanismo social de regulación de los discursos en los que son pronunciadas y al interior de los cuales adquieren legitimidad. Los ritos de institución son mecanismos de objetivación y de invención, como de naturalización, de repartición de lo sensible, es decir, los ritos producen y afirman las divisiones del mundo social. El rito consagra las diferencias, las instituye instituyéndolas, dice Bourdieu, ¿sí? Al mismo tiempo que reactualiza las clasificaciones, las jerarquías. Las palabras, por lo tanto, se encuentran inscritas e inscriben un problema a pensar y un problema que es pensado. Las palabras, más aún los objetos, son litigiosos. Los grupos sociales luchan por el monopolio de la visibilidad como lugar de la política y de la verdad, y esta lucha se expresa por la lucha por la definición de las palabras y de los conceptos. La fundación de un objeto de saber no solo modifica el campo, sino que se presenta como una estructuración de un orden del saber. A este respecto, el filósofo y epistemólogo Etienne Balibar plantea en su texto los nombres y los lugares de la verdad desde una reconsideración del concepto de ruptura epistemológico creado por Bachelard y refundado por Althusser, que este es un acontecimiento plural. La ruptura es por principio plural y permanente. Primero tiene que ver con los fundamentos teóricos, es decir, con los presupuestos de un saber específico, presupuestos que tienen que ver con tres niveles, con el qué es la realidad, qué es el conocimiento y qué es la verdad. Segundo, en dirección a los campos, donde los conceptos pueden aplicarse. Tercero, se modifica el lenguaje y la escritura. La emergencia del saber, por lo tanto, se comprende como un acontecimiento discursivo que genera un umbral de historicidad de los conceptos, pero al mismo tiempo muestra el punto inflexible de una batalla. La reestructuración implica la refundación de otras premisas de los conceptos. Un régimen de pensamiento es, como lo que hemos dicho, ¿sí?, un orden de lo visible y de lo enunciable, un conjunto de normas y de prácticas sociales, institucionales y de mecanismos de identificación. En América Latina, la renovación de la historia intelectual
se encuentra representado por los trabajos de José Elías Parte, Jorge Cañizares Esguerra y otros, ¿sí?, con su propuesta de historia de los lenguajes políticos, en el caso de Parte. En sus trabajos sobre los conceptos políticos sociales del siglo XIX, ya sea en su trabajo sobre los conceptos políticos sociales del siglo XIX latinoamericano o la invención de la legitimidad en México del siglo XIX, ¿sí?, Parte se inscribe a su manera en la propuesta llevada a cabo por Einar Kosele, enriquecido por los aportes del postestructuralismo. La lectura que nos propone Parte es una crítica a los supuestos historicistas de la historia tradicional de las ideas latinoamericanas, representada en el ámbito latinoamericano por los trabajos fundamentalmente de Leopoldo Sea o por François Javier Guerra. La crítica que elabora Parte a Sea es a su modelo de historia de las ideas basado en el esquema de modelo de desviación o original derivación, donde lo revelante sitúa las refracciones que sufren las ideas europeas cuando fueron trasplantadas en el ámbito latinoamericano, que se sostiene en una inscripción de conceptos teleológicos y ontológicos en los cuales es posible encontrar las ideas del mundo europeo en América y distinguirlas por las aplicaciones que se hicieron en ellas. La originalidad latinoamericana radicaba, según Sea, al decir de Elías Parte, en esta perspectiva, en la aplicación, no en el aporte a las ideas universales identificadas con las categorías europeas. La historia tradicional de las ideas ha puesto énfasis principalmente en un aspecto del lenguaje, el referencial. Las ideas se explican a partir de su afuera, es decir, el llamado contexto externo de un texto, esto es, la economía, las luchas sociales, los conflictos regionales. En otras palabras, el pensamiento es considerado como algo denotado desde fuera, las ideas como representaciones de la realidad. Parte hace suyas algunas tesis del postestructuralismo, pero también algunas tesis de la Escuela de Cambridge respecto al lenguaje. El lenguaje contribuye a instituir la realidad al nombrarla. La producción de enunciados es una práctica discursiva con el fin de evitar las trampas de reducir el lenguaje a ser la expresión de un sujeto fundante o la expresión de una realidad histórico-social. El contexto, de este modo, no está localizado por afuera de los discursos, sino que es un componente del discurso, es como dice Foucault, ¿sí?, una práctica discursiva. La historia de los lenguajes políticos parte del reconocimiento de la contingencia de las premisas de los discursos, es decir, hacer historia no centrada en los contenidos de los discursos para ocuparse de las problemáticas que articulan los debates políticos. Se busca analizar cómo se fueron estructurando los lenguajes políticos a lo largo de un determinado periodo de tiempo, esto es, reconstruir las trayectorias donde se definen y se reordenan los lenguajes, los distintos conceptos de enunciación como el campo de fuerzas que los han hecho posibles. Los enunciados producidos por los lenguajes políticos son considerados por parte, ¿sí?, como actos de habla. Es decir, se apega a la dimensión pragmática performativa del lenguaje, cuyo contexto de articulación no es el contexto argumentativo, sino las problemáticas del debate público-político. Hemos sugerido que hacer historias del pensamiento es ocuparse de la emergencia, de la estructura, de la dinámica interna y de la mutación de los campos de visibilidad e inteligibilidad. En esta historia lo que interesa son las reglas constitutivas de los saberes, sus objetos y su manera de narrar y escribir. La historia del pensamiento como producción de narrativas, al ser la historia de la visibilidad, es al mismo tiempo la historia de las instituciones del saber y de sus prácticas intelectuales, de sus modos de operar el conocimiento y de sus maneras de hacer. Considera el orden discursivo no como una objetivación de una conciencia, sino como un lugar de la exterioridad regulada por procedimientos y recurrir a nociones suprahistóricas o teleológicas. Es la historia de las prácticas del saber, que como sostiene Michel Descartes, estas prácticas están especificadas por unos protocolos, tienen recorridos propios, se caracterizan por formalizaciones o estilos, en definitiva, por las maneras de practicar el poder tal como se presenta en el campo de las actividades llamadas intelectuales. Estas instituciones del saber son al mismo tiempo un principio epistemológico y un principio institucional. Epistemológico impone lo que hay que ver y decir. Institucional determina las reglas profesionales del oficio y las reglas del reconocimiento titular. En este sentido, una institución del saber fabrica redes institucionales, sociales y políticas por donde circulan sus producciones. Saber que opera como un vehículo de legitimidad ante la institución y por lo tanto los textos como un lugar de inscripción de una manera de pensar y de hacer que posee una triple dimensión: epistemológica, institucional y política. No existe un texto que no esté inscrito o inscriba a un lugar.
un axioma propuesto por Derrida es el siguiente: nada existe fuera del texto. Esto no quiere decir que no exista la realidad material, el mundo por fuera de la conciencia y la piel de los individuos. Lo que quiere decir de modo radical es el carácter contingente, lingüístico, textual, de apropiación y de producción del sentido del mundo. La apropiación del mundo es textual, producción además situada en las instituciones del saber, por lo tanto, controlada. Aquello que permite esta afirmación es una concepción del lenguaje que niega cualquier instrumentalidad al reconocer su carácter performativo. Esto es, instituyente de realidades por el hecho de lograrlos, pero cuya concreción atraviesa el campo de las prácticas, especialmente políticas y estéticas. Por tanto, no existe texto que no se inscriba una problemática del pensamiento que abra un campo de visibilidad. Estas ideas sobre la historia del pensamiento que acabo de delinearlas, quizás en forma un poco caótica, ¿sí?, están ligados a una experiencia de investigación muy concreta. ¿Cómo pensó el pensamiento de izquierda en el Ecuador entre la década de 1960 a 1990 sus objetos de pensamiento? ¿Cómo se articula esta posibilidad reflexiva en una idea muy concreta que ellos enunciaron sobre la crítica? El aparecimiento de la noción de crítica, que todavía sigue siendo bastante usual en nuestro medio, está ligado a la crítica como denuncia ideológica, a la crítica como denuncia política, no a la crítica como señalamiento de las condiciones de posibilidad objetuales, sino más bien a la crítica como aquello que permite la fundamentación ideológica de un movimiento social y un partido político. Este trabajo estuvo ligado a una reflexión particular. ¿Qué significa crítica hoy? ¿Qué significa hacer la crítica hoy? Y por lo tanto exigía realizar una genealogía, una suerte de deconstrucción histórica que permita advertir los supuestos epistemológicos y ontológicos políticos a partir de las cuales es posible pensar la crítica hoy de manera distinta. ¿Sí? Esto me llevó, ¿sí?, con dificultades, fundamentalmente por no encontrar inicialmente un archivo de trabajo concreto, ¿sí?, a realizar un rastreo de la noción de crítica desde los años 60 a los años 90, es decir, desde el momento en que surge lo que conocemos como el nombre del movimiento, que surge el momento sáncico, o que muchos conocen como el momento en que aparece el sancismo, cuando en realidad es toda la década del 60, donde se gesta un conjunto de condiciones discursivas y políticas que articulan una idea de crítica y que va a construir una serie de preocupaciones y de objetos durante la década del 70 hasta finales de los 80, en que por una derrota política, si ustedes quieren, pero también por un desplazamiento epistemológico, va a aparecer en nuestro país, en el Ecuador, pero también en América Latina, el neoinstitucionalismo, el culturalismo, los estudios culturales y la decolonialidad, ¿sí? Horizontes a partir de los cuales ahora nos encontramos en gran debate sobre el problema de la fundamentación de la crítica, ¿sí? En los años 60 se produce un desplazamiento dentro del campo intelectual ecuatoriano y surge la posibilidad de pensar de otra manera la crítica en la aporía constitutiva entre alienación y promesa emancipadora, ¿sí? Esta crítica, expresada primero en los programas sánsicos, más tarde en la revista Banda del Sol de la primera época, donde escriben autores como Alejandro Moyano, Bernardo Tinajero, Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, ¿sí?, se mueve fundamentalmente en la contraposición aporética entre alienación y emancipación. Se trataba de mostrar, en palabras de Cueva, la continuidad colonial dentro de la cual estamos inmersos, ¿sí?, y la revolución como una salida posible a la alienación. En los años 70 esta crítica va a tomar tres formas distintas. Primero, ¿sí?, surge en la Escuela de Sociología de la Universidad Central lo que se denominó la sociología crítica, es decir, una sociología encargada fundamentalmente de realizar dos tareas fundamentales: un proceso de desmistificación de la ciencia social mediante análisis históricos, ¿sí?, y una fundamentación de la acción política de los sindicatos, de los partidos de izquierda, ¿sí? El objeto que hace posible la articulación de esas dos tareas es criticar, describir e historizar el desarrollo del capitalismo, pero el capitalismo entendido como aquello que la herencia del capitalismo como aquello que ha construido
y al mismo tiempo ha impedido, ¿sí? ha generado las posibilidades y también las reivindicaciones de la posibilidad de la construcción de un Estado nacional. Y por otro lado, el aparecimiento de lo que llamaron el Frente Cultural de la Revolución, adscrito inicialmente al Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿sí? Pues desapareció, ¿sí? Donde la operación crítica está ligada a la construcción de una narrativa crítica del capital, ¿sí? Es decir, se trata de contar si es posible o no la nación latinoamericana. Estos dos objetos, la cuestión nacional, el desarrollo del capitalismo, está inserto dentro de la preocupación en el ámbito latinoamericano, de la filosofía de lo americano, acerca de si es posible, pensable, la originalidad y el carácter del ser latinoamericano y del sujeto latinoamericano, ¿sí? La cuestión nacional, la cuestión agraria, el desarrollo del capitalismo se van a constituir en los tres de los posibles objetos que articulan una narrativa sobre la nación. Los supuestos en los que van a descansar esta narrativa crítica es, por un lado, solo es posible salir de la alienación por medio de la revolución política. El segundo, entender la emancipación como la búsqueda de una modernidad no capitalista, que luego será condensada como una tesis central en la filosofía, en ontología política de Bolívar Echeverría, ¿sí? Y tercero, la idea de que la crítica es aquello que contribuye a una toma de conciencia, y la toma de conciencia como aquello que contribuye a la transformación radical. Si vemos esto rápidamente, ¿sí? A diferencia de lo que plantea Elías José Parti, la historia del pensamiento busca tres elementos fundamentales. Primero, ¿sí? Se debería decir con mayor precisión, es la historia de los objetos del pensamiento. No la historia del pensamiento a secas, sino la historia de los objetos del pensamiento, es decir, cómo una época construyó sus propios horizontes de inteligibilidad. Pero para eso debemos reconocer, por un lado, que todos los objetos son litigiosos, es decir, están disputados, no solamente disputan los grupos sociales, sino que disputan los distintos saberes. Piensen en un concepto como inconsciente. Ahí hay una disputa por los historiadores, hay una disputa por los psicoanalistas, hay una disputa por los teóricos del arte, ¿sí? Segundo, la tarea de esta historia de los objetos del pensamiento es describir los supuestos que hacen posible la construcción de problemas, ¿sí? En tercer lugar, ¿sí? Mostrar que estos supuestos también están ligados a otra disputa, la disputa por la definición de los conceptos, la disputa por la definición de las premisas. Dicho de otra manera, la tarea de esta historia de los objetos del pensamiento busca mostrar cómo una época puede definirse y conocerse desde los objetos que ha sido capaz de producir como para volverse inteligible a sí misma, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No sé si damos paso a las preguntas. Hay dos límites que me parecieron interesantes de su disertación, que utilizó, me parece, más de 2 veces. La primera, lo visible y lo decible. La otra, lo imposible y lo posible. En epistemología, para usted, ¿cómo funcionan estos dos límites? A ver, la idea de lo posible, aquí sí vemos de cerca algo planteado por Joachim Wittgenstein, ¿sí? Joachim Wittgenstein realiza una serie de análisis sobre cómo surge la fisiología en el siglo XVII y el siglo XVIII, y al mismo tiempo se pregunta cómo dentro de este discurso fisiológico, es decir, cómo se estudió, cómo se comprendía el cuerpo humano, ¿sí? Cómo opera la noción de reflejo. En el siglo XVII la noción de reflejo opera simplemente como una fuerza mecánica que se repite en otro lugar. Pero a finales del siglo XVIII la noción de reflejo es más bien aquello que genera un impulso de la conciencia. ¿Qué ha pasado entre el siglo XVII y XVIII? Se han generado dos maneras de ver de distinta forma el cuerpo, ligado a un mismo concepto. Pero este concepto opera en dos órdenes, ¿sí? Por un lado,
En el siglo XVII opera como fuerza y en el siglo XVIII opera como impulso, ¿sí? Es la misma palabra, pero bajo dos regímenes distintos. Y esos dos regímenes generan una visibilidad y una manera de comprender. Otro ejemplo que pone también, un ejemplo tomado, por ejemplo, de Michel Foucault, ¿sí? Foucault, siguiendo muy de cerca a su maestro y tutor de tesis doctoral, Georges Mirguet, se propone pensar cómo pensamos la locura. Una cosa es pensar la locura como sin razón, como insensatez en el siglo XVII, ¿sí? Y que eso permite una serie de medidas de carácter político, policial, municipal, ¿sí? Y otra cosa es pensar la locura como enfermedad mental, ¿sí? Ambos momentos generan formas de ver la psiquis humana, de ver los comportamientos humanos distintas, son visibilidades distintas, pero estas visibilidades generan prácticas institucionales, generan maneras de descripción literaria y artística, generan formas de discusión muy concretas. A eso me refiero cuando hablo de lo visible y de lo decible, ¿sí? Segundo, cuando hablamos de lo posible y de lo imposible, siguiendo nuevamente aquí a Foucault, toda ciencia construye aquello que, mejor dicho, un saber muestra lo posible, lo inmanente que se constituye en un espacio de lo social o en un espacio de lo natural, pero al mismo tiempo señala lo imposible. Esto es, se reconoce que lo real no solamente tiene un rostro, sino un doble rostro, lo posible, efectivo, concreto, que se ha realizado, y lo imaginable, aquello que puede romper con la inmanencia. Si no hubiera esta dualidad, no habría movimiento histórico. Luciana. Vale. Bueno, yo quiero ver si comprendí. Más que nada quiero tratar de ver cuál es tu apuesta intelectual. Quiero ver si he comprendido y luego te hago una pregunta al respecto. Por lo que he visto en tu intervención habría como digamos, dos tradiciones que se están entretejiendo, ¿no? Por un lado está la tradición, si se quiere, postestructuralista francesa, en la que han intervenido conceptos claves como la noción de texto, la noción de lenguaje y la noción de discursos, ¿no? Y a su vez ha aparecido Rancière, que no es ningún representante de cada una de estas cosas, pero de alguna manera tiene un papel predominante en tu intervención, porque Rancière es, digamos, quien en la actualidad configura esta noción de lo visible al momento de pensar la epistemología, ¿no? Entonces, por un lado está esta tradición postestructuralista que tomas. Y por otro lado, a su vez, estás de alguna manera discutiendo con la tradición latinoamericana, es decir, la tradición de la historia de las ideas, la historia conceptual, la historia de los lenguajes políticos en la figura de Palkey. Y a ver si he comprendido, lo que estarías proponiendo dentro de esta larga tradición de las historias es generar una historia del pensamiento, en el sentido que tomaría cierta distancia de la historia de los lenguajes políticos, de la historia conceptual y de la historia de las ideas. Y en esta historia del pensamiento estaría discutiendo con estas tradiciones, pero reconfigurando de alguna manera esta tradición postestructuralista, en el sentido de que estarías tomando en consideración algunos de los términos que allí están operando. En el sentido de que estás tomando en consideración la noción de lo visible, la cuestión de los discursos y la cuestión del texto. Entonces, mi pregunta es cómo se estaría articulando todo esto en tu propuesta de una historia del pensamiento. Porque me resulta muy interesante, pero encuentro algunas dificultades, por ejemplo, para conjugar la tradición que hay asociada a la noción de texto y la deconstrucción de Derrida con la idea de Foucault de las prácticas discursivas, porque incluso entre ellos discutían, porque no están pensando al lenguaje de la misma manera. Una cosa es el texto de su carácter deconstructivo y otra cosa son las prácticas discursivas, ¿no? Porque en Derrida hay un gran juego etimológico, si se quiere, y en el caso de Foucault hay un trabajo de archivo histórico, ¿no? Entonces, quería saber eso, ¿cómo estás articulando eso para generar esta historia del pensamiento que de alguna manera trata de desmarcarse de la historia intelectual, la historia de las ideas y la historia de los discursos colectivos? No sé si se ha comprendido más o menos la pregunta. No, sí está comprendida la pregunta. A ver, estoy tomando un vocablo bastante clásico,
¿sí? ¿Cómo es esto de historia del pensamiento? Cuyos formuladores, digamos, que es el primero que habla de la posibilidad de hacer una historia del pensamiento que sea la historia de la razón, o el lugar donde se muestre el devenir de la autoconciencia en espíritu absoluto. Tomo esto con el fin, sí, justamente de demarcarme un poco con la propuesta arqueológica y también con la propuesta del Díaz Joseparte y de los lenguajes políticos. Pero, a ver, eso por un lado, ¿sí? Y tomo un vocablo además que genera más confusiones que genera aclaraciones, porque podría haber tomado, simplemente haber dicho epistemología y arqueología del saber, pero sin embargo hay una apuesta ahí muy concreta. Creo que hay algunos elementos aportados por la epistemología, y en este caso sí, especialmente la epistemología de la escuela francesa, que va de Bachelard al primer Foucault, ¿sí? Al Foucault del nacimiento de la clínica, ¿sí? Es con el fin de enfatizar que no pensamos por fuera de objetos. En la ciencia, en el pensamiento político, no pensamos por fuera de objetos. La nación es, por un lado, un objeto de la ciencia política y por otro lado también es un objeto de la práctica política, pero en ambos casos son construcciones, ¿sí? Primero, por un lado. Segundo, en el caso de tanto Rancière, Foucault como Elías Joseparte, todos ellos de alguna manera se enmarcan en una necesidad de discutir lo que sería la historia tradicional de las ideas, es decir, esta historia que toma como centro conceptos como continuidad, tradición, sujeto, intencionalidad, influencia, precursores, sino más bien mostrar configuraciones, prácticas, objetivaciones, ¿sí? Todos estos autores discuten la historia tradicional de las ideas porque encuentran que en ella es la continuidad, por un lado, del positivismo y por otro lado, del liberalismo. Y una crítica a ellos supone también una crítica a todas aquellas narrativas que hicieron posible, ¿sí? Si tú miras a Panti, lees el texto Verdades y Saberes del Marxismo, está claramente tomando distancia con el trotskismo de Nahuel Moreno, está tomando distancia con las prácticas de los partidos de izquierda tradicionales en Argentina, pero fundamentalmente con la forma en cómo construyeron la historia de Perón, la historia nacional argentina, y en mi caso particular, ¿sí? Tomo distancia con el profesor Arturo Andrés Roy, ¿sí? Al quien valoro mucho como filósofo, que tiene mucha influencia acá y también aquí en Argentina, ¿sí? Por la manera en cómo construye una narrativa sobre el pensamiento, ¿sí? Ya sea en su obra sobre la ilustración del siglo XVIII, sobre Juan Montalvo, o sobre sus esquemas para decir cómo hacer la historia de la filosofía en el Ecuador. Ahí, en el caso de Arturo Andrés Roy, sigue pensando en la idea del sujeto. El sujeto es un ser intencional, no mira... el sujeto es un ser intencional y conscientemente produce discursos, ¿sí? Y eso lo va a sostener en la idea de que todos somos, ante todo, seres de lo cotidiano, seres enmarcados en estructuras discursivas y prácticas, no de lo que él llamó el a priori antropológico. Eso por segundo lugar. O sea, participo de la batalla de romper con la historia tradicional de las ideas, porque es un momento, digamos, los últimos 30 años, de preguntarnos, ¿sí? Si es posible hacer una historia contingente de la política y del pensamiento, ¿sí? Ya no tenemos la seguridad de una filosofía de la historia de carácter progresista, ya no tenemos la seguridad de una determinación histórica en términos de teleología, ya nos hemos desembarazado de las escatologías históricas de alguna manera, aunque estén flotando, digamos, en el ambiente como parte de las promesas de la política, ¿sí? Entonces, tomar por un lado esa batalla y acordar con ellos esa batalla, pero al mismo tiempo tomar las diferencias. O sea, una cosa es hacer una deconstrucción de los conceptos o de las palabras y de las escrituras, como lo plantea Derrida, en un juego infinito de diseminaciones, pero que al mismo tiempo busca socavar, ¿sí? Los supuestos metafísicos de los conceptos, reconociendo la imposibilidad de la salida de la metafísica. Otra cosa es seguir de cerca a Foucault con su idea de práctica, información discursiva y la producción de los objetos. Sin embargo, me parece que ambos, a pesar de la disparidad conceptual, a pesar de que Foucault trabaja fundamentalmente enunciados y Derrida trabaja fundamentalmente escrituras, ambos participan de dos cosas que son fundamentales. Primero, el reconocimiento de la contingencia, y segundo,
el proceso de institucionalización de lo arbitrario, ¿sí? Quizás más Derrida que Foucault, ¿sí? En el caso de Rancière, yo diría que Rancière no está alejado ni Rancière, ni Foucault, ni Derrida, ni Deleuze, ni ninguno de ellos está alejado de lo que fue la escuela histórica de la epistemología francesa. De hecho, esta escuela es una de sus condiciones de posibilidad, ¿sí? O sea, si tú tomas en cuenta la importancia que el concepto de mutación, ruptura o quiebre epistemológico que generó la obra de Bachelard, que se enmarca dentro de las lecturas propuestas inicialmente por Luis Althusser para leer El Capital, o que se enmarca también inicialmente en la gramatología de Derrida, ¿sí? O en la arqueología del saber, sobre todo en la primera parte de Foucault, ¿sí? Este concepto de alguna manera abre la posibilidad de desembarazarse del progresismo histórico, del sujeto de la conciencia y de la teleología. Creo que en eso, sin duda, y la apuesta que hago más bien es tratar de decir, bueno, es posible hacer una historia del pensamiento, pero ¿en qué consiste historia del pensamiento? Mostrar los supuestos a partir de los cuales una época produjo los sujetos con los que se piensa, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos que están detrás de un poema, o que están detrás de una obra arquitectónica, o que están detrás de un documento científico, ¿cierto? Estos supuestos que siempre son además invisibles, ¿sí? Entonces la tarea del pensamiento es por un lado una tarea crítica, mostrar las condiciones de lo enunciable, pero al mismo tiempo que mostrar, ¿sí? Abrir la posibilidad de sus modificaciones. Básicamente va por ahí la apuesta. Sí, ahora tu propuesta parece enfatizar conceptos supuestos y la profesión de arquitectos. No me queda claro cómo infiere o por qué es preferible a la historia de los conceptos de Koselleck. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del marxismo de los años 60, ¿por qué no hacer por qué no trazar la trayectoria del concepto de capitalismo o de la nación? ¿O por qué no hablar de los lenguajes políticos de la izquierda en los años 60? No me queda claro cuáles serían, pero es una posibilidad. ¿Qué ventajas tiene tu enfoque frente a estas otras perspectivas? La historia de los lenguajes, creo que en realidad es más bien, me parece que es más poco que Clinton Skinner y Koselleck, porque Clinton Skinner, lo que interesa a Clinton Skinner es la intencionalidad del autor frente a un campo de convenciones en el cual genera significado. La pregunta es cuáles son las ventajas específicamente en el análisis de los discursos de la izquierda ecuatoriana en los años 60, por ejemplo. ¿Por qué no haber optado por Koselleck, Pocock o Skinner? Hay una demarcación bastante clara con lo que ha sido la escuela de Cambridge y la escuela conceptual de Koselleck. Por un lado, reconozco, y de hecho lo dije varias veces, el carácter performativo del lenguaje. Tú recordarás que en el caso de la escuela de Cambridge, Pocock y Skinner toman muy en serio lo que dice Austin en la dimensión de las palabras. Las palabras, por un lado, dicen cosas, pero también hacen cosas, generan mandatos, y a lo cual él llamó actos de habla, y los actos de habla producen realidad, ¿sí? Pero un lenguaje produce realidad a través de las prácticas, ¿sí? Desde esa perspectiva sí podríamos leer los lenguajes políticos de la izquierda. El gran lenguaje político de la izquierda es la promesa de la revolución como lugar mesiánico de la terminación de las desigualdades y de la salida del subdesarrollo. Un lenguaje hoy habitual, ¿cierto? Convertido en sentido común de la economía política contemporánea, actual en nuestro país, ¿sí? A ver, los actos de habla de Austin, sin embargo, se quedan en una dimensión contextual, ¿sí? Se quedan, fundamentalmente existen en tanto uno es capaz de reconstruir la dimensión contextual de los argumentos, es decir, ver por qué se produjo un tipo de textos frente a otros textos y qué es lo que están produciendo, y por lo tanto preguntarse cuál es la intencionalidad de la gente, qué buscó la gente, para qué ha producido ese texto, ¿sí? Pero el texto deja de ser el objeto de reflexión. Lo que pasa a ser objeto de reflexión es el contexto argumentativo, el lugar del debate.
¿Por qué dejo de lado eso? Porque es necesario tomar en consideración, ¿sí?, el carácter formal de las estructuras de las categorías de pensamiento que se forman en una época determinada. Y esas categorías formales de alguna manera estructuran modos de decir y modos de producir narrativas, ¿no? O sea, la palabra capitalismo aparece en el siglo XVII, inicios del siglo XVIII, ¿sí? Pero las distintas formas de su problematización, ¿sí?, van a adquirir fuerza con Marx y luego todos los marxismos del siglo XX. Pero ¿qué tipo de fuerza toma? Si no vemos la objetualidad, o sea, la producción de un objeto crítico en el caso de Marx, o la producción de los objetos políticos en el caso de la Segunda o la Tercera Internacional, ¿sí?, no podríamos perseguir de cerca cómo no podríamos diferenciar los momentos constitutivos del discurso marxista. Entonces, la idea es que qué tipo de objetos empezó en una época, está ligado, cómo se delimitó una forma de decir, una forma de enunciar, ¿sí?, más allá de los objetos, ¿sí?, más allá de las intenciones del dirigente, del teórico o del crítico literario, ¿sí? Con respecto a Koselleck, como tú recordarás, busca dar una respuesta al agotamiento de la historia tradicional, no desde la perspectiva del postestructuralismo francés, sino más bien desde una perspectiva de la historia de los conceptos, con el intento, junto con Otto Bauer y otros, de realizar un diccionario de los conceptos políticos que crean la modernidad, es decir, un diccionario que va de 1750 a 1850, donde se habría en general en Alemania y en Europa las grandes palabras claves de la modernidad, ¿no es cierto?, historia, política, revolución, hombre, etc. Pero él pone énfasis en la dimensión pragmático-política del concepto, ¿sí? Los conceptos son de alguna manera una síntesis de los conflictos políticos sociales que generan, por un lado, un horizonte de expectativas. La palabra revolución genera varios horizontes de expectativas, pero al mismo tiempo son índice. ¿Índice de qué? Índice de las confrontaciones, índice de los conflictos, índice de las apuestas políticas, ¿no es cierto? Entonces la palabra tendría esa doble dimensión. Por un lado es el espacio donde se recoge el pasado como correlación de fuerza, índice, pero al mismo tiempo es el presente y futuro donde se recoge el mundo de las expectativas. También en el modo de ver hay falta del carácter de la formalización de los conceptos, es decir, cómo los conceptos piensan algo, ¿sí?, más, ¿sí?, y que necesita la producción de objetos. No sé si con eso estoy diciendo claro. Porque esta perspectiva me pareció la más adecuada, la más viable a la hora de enfrentarme al tema de la izquierda, del pensamiento de izquierda entre los 60 y los 90. Primero, ¿sí?, por romper con una tradición mitificada de la misma izquierda. La izquierda había construido un discurso sobrevalorado sobre su propia dimensión crítica y había mitificado figuras como Agustín Cueva o Fernando Velasco. Entonces, ¿qué relación hay entre Cueva y Velasco? ¿En qué convergieron? ¿En qué dialogaron? ¿Cuáles eran las premisas en las que participaban? ¿Cuáles eran las inquietudes en las que tenían? Y tú puedes ir viendo cómo en los años 70, ¿sí?, hasta finales de los 80 se construye con claridad este objeto, el desarrollo del capitalismo, y cómo alrededor del desarrollo del capitalismo, de este objeto producido en la academia y también en ciertos partidos, en ciertos momentos de los partidos, ¿sí? Porque además debes reconocer la tensión que existe en el marxismo, por un lado, de ser doctrina y por otro lado constituirse en ciencia social. ¿Cuál de las dos se pone en duda? Si se constituye como ciencia social, socapa sus propios principios y sus propios supuestos como doctrina política del cambio social, porque la ciencia social exige la revisión permanente de los supuestos, y en el caso como doctrina política de transformación no puedes hacer una revisión constante de los supuestos, sino más bien de los programas, de los alcances. Entonces vive esa aporía permanentemente, ¿no? Este objeto va a ser estudiado en economía, René Báez, Moncada, ¿sí?, algunos textos finales de Manuel Agustín Aguirre, va a ser pensado en la literatura, ¿sí?, Cueva, ciertos críticos de la Escuela de la Católica, Alejandro Moriano en sociología, ¿sí?, pero va a ser también tomado en arte,
Y tú puedes ir viendo cómo este objeto del capitalismo, el arte va a ser visto como el capitalismo, como aquello que impide que el arte, que lo reivindica, que lo aliena, y por lo tanto el arte no está a favor de las masas populares. Esto es la tarea del artista, del crítico y del intelectual, es estar a favor de las masas populares. Pero estar a favor significa fundamentar, producir un discurso acerca de lo verdadero, producir un discurso sobre hacia dónde va la realidad, ¿sí? Entonces, este objeto, que es conceptual, que es además un campo de batallas, me permite mostrar un horizonte, ¿sí?, de la visibilidad que abrió en este caso la izquierda, y dentro de ese objeto, sin duda, tienes una serie de conceptos, ¿sí? Tienes el concepto que se generó ligado a la teoría de la dependencia de la sobreexplotación. Tienes el concepto de hacienda, ¿no? Empezamos a dejar, en los años 70 empezamos a abandonar el concepto de modo de producción feudal para empezar a hablar de hacienda. Y como tú sabes perfectamente, ¿sí?, la hacienda todavía sigue siendo un objeto en constitución. Todavía no sabemos acerca del mundo de la hacienda, ¿sí?, porque todavía fue pensada en la forma de producción de la hacienda dentro de un modelo del modo de producción feudal o dentro del modelo del modo de producción asiático, y por lo tanto no logramos percibir sus características, ¿sí?, sus características en el terreno de la economía o sus características en las categorías subjetivas de la vida, ¿sí?, que están vigentes y que están marchando. Entonces, la ventaja de hablar de un objeto, ¿sí?, aunque desde el postestructuralismo no existiría el metalenguaje, ¿no es cierto? La ventaja de hablar de un objeto es que ese me permite situar una convergencia de discusión, fundamentalmente. Hernando. Bueno, Rafael, y realmente me he quedado apabullado por todos los planteamientos, pero quisiera comentarte que hay una cuestión que alguna vez te había mencionado, y es que uno de los problemas más centrales de toda investigación histórica es cómo los conceptos generados de sociología, ciencia política, antropología, pueden capturar el pasado. Entonces ahí hay un problema que está siempre presente, que es el problema del anacronismo. Si, por ejemplo, un concepto como movimiento social, bajo las diversas interpretaciones freudianas de Merkuchi o de las teorías de utilización de recursos o las teorías clásicas de clase, no pueden trasladarse tal cual a un objeto de conocimiento histórico de hace 100 años, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, trasladar estas teorías a la reunión de Daquilema, por ejemplo, ¿cómo hago eso? Digamos, y antes había otras teorías sobre eso que eran más aplicadas a la historia, a todo el tema de la resistencia indígena, etc. Entonces hay un problema del anacronismo, ¿no es cierto?, como un problema que está siempre presente en la investigación histórica. Y hay otro tema que está unido a este, que es el tema del tiempo histórico, es decir, esa clásica división entre pasado, presente y futuro, y dónde están los límites que nos permiten definir esas temporalidades. Es decir, ¿qué es el pasado? Es decir, ¿es el pasado lo que pasó ayer o el pasado es algo que nos remite a tiempos concretos y específicos pensados con ciertas características y rasgos que definen un tiempo histórico de larga duración, de corta duración? Sí, pensando en la problemática de los anales, por ejemplo. Entonces, y veo que hay otra cuestión que en tu reflexión no encontré, y es el problema de teorías rivales de pensar los problemas, por ejemplo, la sociología del conocimiento, ¿no? Becker y Luhmann, Mannheim, es decir, teóricos que han planteado temas que me parecen muy centrales, ¿no? Y han sido muy interesantes para estudiar la sociología de los intelectuales. Por ejemplo, hay muchos trabajos derivados de esto, ¿no? De esa escuela de sociología del conocimiento. Y digamos, nada más con esto te indicaría un elemento de complejidad sobre todos los razonamientos que están muy ligados, yo diría, a la escuela francesa, ¿no? Por lo que veo en tus referencias.
Pensando en tu trabajo publicado de los objetos de la crítica, ¿no? Que yo ya te había mencionado antes en otras ocasiones mis comentarios, es que hace falta penetrar específicamente en la década del 80. La década del 80 no es Moncada ni René Báez. En la década del 80, digamos, tenemos el aparecimiento de un conjunto de trabajos de economía política bastante diversos. Para poner solamente ese caso, es decir, mencionemos simplemente los trabajos que se generaron alrededor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica. Ahí nada más se desarrollaron una cantidad muy grande de trabajos de historia económica, de trabajos de análisis de la historia económica ecuatoriana, de la industrialización, de problemas de economía rural, etc. Es decir, la década del 80 también tiene el aparecimiento de una fuerte investigación en temas urbanos y el aparecimiento y el redescubrimiento del tema de la comunidad indígena, es decir, que fue un tema que apareció muy fuertemente en la sociología rural y en antropología, también en el estudio de los mercados de trabajo rurales. Es decir, hay una diversificación de objetos de conocimiento muy grande en la década del 80 y por lo menos yo diría que hace falta plantear su problema. ¿Por qué en el Ecuador nunca se ha constituido en términos disciplinarios áreas de sociología? O sea, la sociología siempre ha aparecido como una teoría política, como un discurso político, un discurso crítico, pero por ejemplo, ahora uno se pregunta, ¿en el Ecuador hay sociología del trabajo, por ejemplo? No hay. ¿Sociología rural o sociología de la familia? Tampoco. Entonces, digamos, ¿es necesario o no generar áreas disciplinarias de las ciencias sociales? Es decir, hay un problema, digamos, me parece a mí que una tradición muy fuerte en lo que podría llamarse el pensamiento crítico ecuatoriano ha sido siempre esa de dejar borrosos los límites disciplinarios, ¿no es cierto? Y por eso es que se han instalado con relativa facilidad temas como la decolonialidad, los estudios culturales, en un campo donde no ha habido desarrollo disciplinario. Entonces se plantea destruir las disciplinas cuando no ha habido nunca desarrollo disciplinario real en el sentido de la palabra. Y la década del 80 también es importante tener en cuenta muy importante desarrollar la investigación histórica. Entonces yo pienso que la década del 80 es un terreno a explorar. Es decir, tus análisis me parece que son muy pertinentes para la década del 70, pero no para la década del 80. Ya, volvemos a la discusión que hemos tenido ya varias veces. Sí. A ver, primero, el anacronismo, yo comparto la tesis que tiene, para salirme de la escuela francesa, Didier Huberno, Didier Huberno, plantea de que la aporía es constitutivo del discurso histórico, a pesar de que el discurso histórico tiene la exigencia de contextualizar sus conceptos, de contextualizar sus miradas, de tratar de hablar el lenguaje que habla la época. Sin embargo, se introduce la perspectiva de la problematización actual, contemporánea, y esa introducción de esa perspectiva genera un marco anacrónico posible. Pero el historiador no puede desembarazarse del anacronismo, lo que puede es mostrar más bien los supuestos de la perspectiva de la mirada, y que eso de alguna manera le permite cierto grado de reflexividad. ¿Sí? O sea, si nos ponemos a pensar, las categorías liberales con las que se criticó la colonia son adecuadas para pensar lo que fue la colonia. Las categorías marxistas de la década del 60 que criticaron al liberalismo no son acaso en muchos sentidos una continuidad del pensamiento del liberalismo radical. ¿Sí? Entonces, eso por una parte, el anacronismo no es algo del cual el historiador se va a salvar. ¿Sí? Es algo con lo cual tiene que convivir, pero tiene que convivir en términos tensionales. ¿Sí? Pero para hacerlo debe reconocer también la temporalidad de los conceptos, ¿no? En el sentido tanto de Koselleck o siguiendo los distintos ritmos de la temporalidad histórica planteada por Bourdieu. Es necesario reconocer la temporalidad histórica porque de alguna manera es fácil zanjar
la crítica, ¿sí? Si digo, bueno, todos los conceptos responden a un modo de producción y cada modo de producción impone un tiempo histórico y cada una de las estructuras se autorregula y se autodetermine, se autoorganiza, es autopoyética. Entonces, si pasamos de una estructura a otra, pasamos de un tiempo histórico a otro. No, yo creo que ese tipo de resolución no permite pensar la complejidad de los devenires de los conceptos, sus distintas significaciones teatrales, como dice Foucault, sus distintos aparecimientos, sus distintos comienzos y recomienzos. Con respecto a por qué no hablar de escuelas rivales, cuando uno lee a Bourdieu, por ejemplo, o lee a gente asociada al mundo de Bourdieu, o lee a autores como Axel Honneth, que plantean el problema del conocimiento y del reconocimiento, uno puede encontrar ahí algunas herramientas útiles para hacer historia del pensamiento. Pero en tanto discusión, más bien importante, que no necesariamente tiene que estar dentro de una escritura, dentro de una tesitura escrituraria. Sin duda, no sé, a mí Mannheim no me atrapa tanto, ni Niklas Luhmann me atrapa tanto, ¿sí? Sin embargo, es necesario discutir con ellos. Pero la discusión no tiene por qué ser necesariamente nombrada. Es como si me pusiera a discutir en este momento el texto de Conocimiento e Interés de Jürgen Habermas, cuando mi tarea es más bien mostrar las posibilidades que abre esta historia de los objetos, ¿no es cierto? Lo tercero, creo que si tomado muy en cuenta el grupo del que surge en los años 60 y en los años 70, es justamente también para ir viendo cómo en la década de los 90 este grupo empieza de alguna manera a perder legitimidad, a perder cancha discursiva, a perder espacios posibles, con la emergencia de otras tradiciones. Es dentro de la tradición crítica del objeto del capitalismo donde surgen los estudios en ese entonces radicales de Adrián Bonilla, Simón Pachano o de Andrés Guerrero, que generan ciertas mutaciones en la forma de entender el agro, que es donde justamente empieza a pensarse en términos, a ver, ¿qué es esto de la hacienda? Pues estoy pensando en los trabajos del Andrés Guerrero de esa década, estoy pensando también en los trabajos de Roque Espinosa, que produce en la década de los 80, ¿sí? Sobre cómo el nombre, ¿sí? De Luciano Martínez o de Manuel Chiriboga, ¿sí? Cómo ellos generan otra manera de entender la dinámica capitalista en el agro y cómo también generan otra manera de abrir posibilidades de indagación histórica sobre lo que se constituyó el mundo de la hacienda. O sea, la hacienda sigue siendo un objeto a investigar, ¿sí? Pero que no se generó. Ahora, tomemos muy en cuenta, y vuelvo a decir lo que hemos hablado, lo que produjo este grupo que emerge en los 60 y en los 70, con el fin de perseguir, demostrar que hay una tradición de pensamiento. Una tradición de pensamiento que en principio no hace sociología, no hace economía política y que hace ambas cosas a la vez, ¿sí? O sea, por un lado hace sociología, hace una crítica de la economía política, pero también hace sociología de la literatura, sociología de la novela, sociología del arte, pero no genera espacios institucionales. Y ahí habría que buscar hacer una historia de qué pasó con las universidades. ¿Por qué las universidades no generaron ciertos espacios disciplinarios? Y que no es un problema solamente ecuatoriano, es un problema latinoamericano, ¿sí? Que más bien cuando se han abierto espacios de sociología del conocimiento, sociología de la literatura en ciertas universidades como la de Sao Paulo o las universidades colombianas, ha estado ligado a ciertos intereses particulares y a la necesidad de forzar la ampliación del campo, ¿sí? Sin duda, lo que tú señalas, que lo comparto, es este suelo de la no constitución plena de una disciplina la que hace posible la fácil incorporación de la retórica del colonial, ¿sí? Pero eso está por investigarse, eso hay que investigar. Posiblemente eso de lo que pasa en los 80 tenga que ver con esa quiebra de ese tipo de pensamiento crítico adscrito al marxismo y a la teoría de la dependencia, para incluso volver a pensar el marxismo y la teoría de la dependencia en un contexto distinto. Muchas gracias. Muchas gracias.